Aiza Raba es poeta, fundadora de la editorial Tanta Ceniza, correctora literaria y científica. Va a estar con nosotros para contarnos qué es un poema para ella. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos acompañadas por Aiza Raba. Muchísimas gracias, Aiza, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Silvia. Muchísimas gracias a Abrazame Poesía por convocarme. Bueno, muchas Con este gracias. título. Bueno, estamos aquí con una trabajadora de la palabra múltiple y muy así amante de trabajar fundamentalmente con la poesía, que ha sido el motivo por el cual nos hemos convocado aquí, pero también vamos a hablar un poco de su editorial, Tanta Ceniza, y de este tema de la corrección literaria, ¿no? Una poeta que corrige a otra poeta, eso siempre me ha llamado mucho la atención. Pero hoy por hoy, después de tu trayectoria y de tus temas, donde lo que he podido leer, también ha habido una variación en ese sentido. ¿Qué es un poema para vos hoy? Ah, estas preguntas que nos agarran así de improviso. Eh, primero, antes que yo no siento que, digo, antes, retomando una frase tuya, no siento que, digamos, que corrija a otras poetas, no quiero estar en lugar, pero me parece que lo que hacemos es un trabajo conjunto, digamos, un trabajo sobre la poesía, sobre los poemas, compartido, ¿no? Por lo menos así lo planteo yo con cada una de las poetas que llegaron a Tanta Ceniza, que de muchas soy amigas, de otras me hice amiga a lo largo de, digamos, del proceso de edición, que eso fue muy lindo. Por ejemplo, en el caso de Karina Sedevich, que nos terminamos haciendo amigas justamente al trabajar eh, para hacer el libro. Pero con cada una de las poetas fue como diferente el encuentro y fue encontrarnos a leernos sus poemas, o sea, a leernos su poesía, a compartirla y ver qué nos despertaba al leerlos en voz alta, qué veíamos que por ahí no funcionaba, qué quedaba mejor, a lo mejor cambios de versos, cambios de lugar. Eh, entonces, ese tipo de cosas fue como, es un trabajo compartido que en muchos casos se tuvo que hacer virtual porque no estábamos en el mismo lugar, y en otros casos estuvo la oportunidad de hacerlo, digamos, en la misma sala y tomando mate, y prepandemia, ¿no? Tomando mates y compartiendo algo rico y quizás toda una tarde o Ah, varias qué tardes placer, qué después, placer. súper placentera, no, hermosa, hermoso. La verdad que yo estoy agradecida de poder trabajar así con cada una de las autoras. Y en cuanto a tu pregunta en particular de qué es un poema, eh, para mí en este momento es el lenguaje que mejor entiendo, el que más me llega y en el que creo que mejor me puedo comunicar. Yo soy muy lectora de poesía, la mayoría de los libros que tengo en mis bibliotecas son de poesía. Tengo eh, Estoy siempre comprando libros de poesía y leyéndolos como saltando de uno a otro, es decir, voy en paralelo leyendo varios al mismo tiempo, leo mucho ensayo también o libros de teoría, pero la poesía está siempre presente. De repente quiero salir de un estado, leo poesía. Quiero, aguardame un segundito que, permiso. Perdón, disculpa, que tenía el perrito durmiendo acá al lado mío, en el sillón, y de repente escuché un ruido afuera y salió a ladrar. Tuvo la decencia de no ladrar enfrente de mi El vida. silencio Se aguantó, poético hizo. se aguantó. No, porque es re ladrador. Retomo. Estoy como siempre en estado de lectura de poesía y de disfrutarla. Y cuando me llegan, me pasa mucho que estoy a lo mejor con demasiado trabajo, pero me llegan poemarios. Ahora no estamos recibiendo, por ejemplo, en manuscritos en la editorial,
pero me mandan a lo mejor para leer, che, si tenés un ratito, te mando unos poemas, y me pasa que a veces tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para leerlos, porque siento como la necesidad, digo, a ver, seguro algo me quiere decir, si este poema llegó en este momento, algo me está queriendo decir. Y soy como muy, en ese sentido, como muy oracular, muy a lo Olga Orozco. Entonces lo incorporo, o sea, lo integro al momento de vida que esté pasando. Claro, comprendo. Ahora, en la construcción de tu poesía, ¿cómo comenzás ese trabajo? No importa si es una rutina, ¿y cuándo está finalizado un poema para vos? Bueno, en realidad los poemas llegan en diferentes momentos y son como un poco intrusos de lo cotidiano, por decirlo de alguna manera. Nunca pasa que llegan igual. Muchas veces es un verso suelto, que lo anoto, estoy siempre con libretitas y cuadernos, y, y estoy siempre como anotando, incluso en notas del celular o en el blog de notas de la computadora si es que estoy trabajando. Y, y lo que me pasa es que no, digamos, yo no puedo escribir, no he escrito, no me ha pasado hasta ahora en ninguno de los 4 libros, que fuera como una empresa de libro, de decir, me emprendo en este libro se va a llamar tanto, porque tengo compañeras escritoras, amigas, amigos también, que escriben, y se inician con un proyecto y dicen, bueno, estoy escribiendo un libro o estoy escribiendo un poemario nuevo y ya tiene título y ya saben de qué va, tiene como una unidad temática. Nunca me ha pasado, me encantaría que me pase, me encantaría, porque sería como un trabajo nuevo para mí. Pero en general lo que me pasa es que hay como un estado poético que se enlaza obviamente con un estado emocional durante un tiempo y, y hay algunos poemas que van surgiendo como enlazados, o sea, como que algo, vienen como en el mismo, como con la misma corriente, ¿no? Y esos poemas seguramente se conectan con otros anteriores que quedaron afuera, por lo general me pasa, del último libro, o sea, del libro inmediatamente que escribí antes. Ujú. Y entonces digo, claro, acá ya se estaba gestando algo, pero que lo veo a posteriori, ¿no? Cuando estoy ya en otra cosa. Y lo, en general me pasa que cuando baja un poema, o sea, cuando llega un poema, porque no es que yo estoy escribiendo todos los días, entonces muchas veces el poema irrumpe y sale de una vez, muchas veces sale sin forma de poema, sale una cosa medio prosa, rara, o sí, versificada, y después le empiezo a encontrar el ritmo. El trabajo que yo más disfruto es vamos a decir de corrección, pero no es de corrección, es de reescritura, en realidad, ¿no? Es cuando volvés al texto y lo reescribís y le vas, te metes en el texto, ¿no? Te metes a como nadarlo, y a sondearlo, lo caminás, y entonces ahí aparece el poema, porque si no es un texto que no tiene mucha forma, no me surge, digamos, hace tiempo que no estoy escribiendo, ¿no? Que estoy más lectora. Me está costando como entrar en modo de escritura de poesía. Entonces, pero por ejemplo me pasa que me sorprende a veces el poema. Hace un tiempito tenía que escribir el prólogo para un próximo libro que va a salir en Tanta Ceniza, que es el de Lucía Vargas. Es una poeta nacida aquí en Buenos Aires, pero que vivió toda su vida en Caleta Olivia y ahora está en Bogotá. Ella es cronista principalmente y este es su primer libro de poesía que se llama Lo que tarda algo en irse y lo vamos a sacar en coedición con Valparaíso de Colombia. Entonces, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con el editor, Federico Díaz Granados, y que él escriba el prólogo para nuestra edición argentina y yo escribo el prólogo para Valparaíso. Y me puse a releer el poemario para escribir el prólogo y lo primero que me salió
fue un poema, es decir, el prólogo inicia con un poema que me Ajá, surgió a partir de la lectura del libro, pero fue algo no buscado, digamos, el poema me encontró en estado de escritura, podríamos decir, y surgió. Y el corregir, el revisar, el reescribir, es un proceso que yo disfruto mucho y que le doy todo el tiempo. De hecho, a veces me ha pasado con el último libro, con Los sitios de mi cuerpo, que ya habiéndole mandado el manuscrito al editor, a Juan Crasi, 2 veces más, o sea, después de ese primer mail, le volví a mandar y le dije, no, es que le hice unos cambios y me tuvo una paciencia, pobre, pero era como, volví a leerlos y volvía como a ajustar ciertas cositas. claro, comprendo. Cuesta poner el punto final, cuesta a veces, a mí me cuesta. Por eso decía que, digamos, ¿cuál serían los puntos más importantes de la escritura poética que vos te interesa mantener, perfeccionar, te acercan más a lo que querés decir? ¿La forma, la música, eh, el contenido? ¿Cuál sería, digamos, lo que, por lo menos en este momento de tu producción, te gusta más pulir, acercarte? El núcleo de tu poesía. Es un equilibrio entre la forma, y la forma incluye, digamos, la materialidad del poema en el espacio, digamos, en el papel, en la hoja, como la sintaxis, eh, y es un equilibrio entre eso y un equilibrio entre la sonoridad, entre la musicalidad. A mí me gusta conservar la lírica, o sea, de la poesía. No, esto de quizás una poesía con un lenguaje más prosaico o más cercano al habla cotidiana, a la lengua cotidiana de todos los días, no me sale. Me gusta leerlo, me gustan otros porque me encanta y hay gente que lo escribe muy bien, pero a mí me sale que aparece quizás una vivencia cotidiana, una escena cotidiana, pero yo no me puedo despegar de buscarle un ritmo, una cadencia, de trabajarla, por eso esto de leerla en voz alta siempre. Eh, le busco el ritmo propio, quizás hay aliteraciones, quizás hay rimas internas, quizás hay una separación de versos particular, a lo mejor algo que disrumpe, pero me concentro mucho en el ritmo. Me concentro mucho en el ritmo porque además me gusta recitar, entonces eh, eh, ayer vi una cosa performática que me gusta trasladar en el poema y lo busco, es adrede, digamos, trabajo en eso. Claro, Trabajo. vos hablabas en un artículo sobre la poesía en verso, ¿no? Después de, estamos ahora en el verso libre, que tu cariño por la poesía en verso y tu acercamiento a la poesía en verso, que claramente tiene una música y un ritmo para mí extraordinario, que ojalá uno lograra en sus propios escritos, pero bueno, creo que ahí tenés como una tradición de la cual seguramente tomás, ¿no? Sí, 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 y que he intentado dejar de lado, porque intento escribir de otra manera, pero me pasa que siempre vuelvo, e incluso en textos que escribo en prosa, en Los sitios de mi cuerpo hay un poema en prosa que se llama Muda, y que lo he leído varias veces y todas las veces que lo leo me dicen, es súper lírico, me dice, no puedes dejar de escribir poesía incluso cuando escribís en prosa. Claro, porque hay ahí, voy llevando un ritmo como del agua que pasa y que va fluyendo y no lo puedo dejar, me sale como muy natural. Y al principio, que yo digo era la influencia quizás más borgiana, que ¿viste? Todos tenemos por ahí algo que queda resonando, me pasaba que escribía muy métrica, o sea, sin proponérmelo, o sea, sin contarla, sin escandir, pero me salían los versos muy medidos. Y me pasó con Barda, que el primer poema de Barda, que es Tierra del Fuego,
a Juan Arabia, que es el editor, me acuerdo que le había gustado mucho porque me dijo, son endecasílabos, todo el poema está escrito en endecasílabos. Y yo le decía, sí, tenés razón, yo no lo había notado, o sea, notaba la métrica, pero no me había puesto a pensar, escribí esto en endecasílabos, surgió y dije, wow. Claro, comprendo. Está como así medular en tu producción. Claro, sí, 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 sí. creo que haber leído que hacés corrección de textos científicos. ¿Puede Sí, ser? porque, bueno, yo estudié corrección al mismo tiempo que estaba trabajando, esto fue en Rosario. Cuando yo vivía en Rosario, viví 7 años allá, trabajaba como docente en secundarios, en la escuela media, y tenía muchas amigas que trabajaban en traducción, en agencias de traducción, y me contaron que en las agencias buscaban gente de letras, que haya estudiado letras, para que corrigiera, se les llama editors, editing, Ajá. que corrigieran las traducciones del inglés al español, porque bueno, porque el traductor se basaba más en el idioma, en el idioma, en el target, perdón, en el source, en el idioma original, y el editor se buscaba que tuviera más conocimientos en el idioma, en el target, en el idioma objetivo. Entonces, por eso buscaban gente de letras. Empecé a trabajar en una agencia y estuve como 10 años trabajando en agencias de traducción, entonces estudié corrección, pero me especialicé en corrección de textos médicos y científicos, y después me fui de las agencias porque ya estaba harta de corregir bilingüe, inglés-español, además textos médicos. Trabajé mucho tiempo para Pfizer y, ¿Pero qué crees que te dejó? bueno, Eh, mucha, mucha capacidad para estar sentada mucho tiempo frente a la computadora. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces me ha pasado de encontrarme con personas de la ciencia, digamos, que se han dedicado a la poesía, y les hago esta pregunta: ¿cuál es el vaso comunicante que ha dejado una cosa a la otra? ¿Vos creés que reconoces que no ha dejado nada más que tu posibilidad de sentarte muchas horas? No, no, dejó eso, dejó una miopía galopante que por suerte pude operarme hace unos años. Dejó también tendió muchas redes, porque yo pasé de corregir eso y ahora yo trabajo para el Instituto de Arte de Investigaciones Estéticas, que depende de FADU, el IA, que depende de FADU UBA. Ahí corrijo libros de tesis y maestría, son tesis que las hacemos libros. Ajá. Y trabajo ahí desde el 2017, es decir, que ahí sí estoy con corrección académica de textos académicos y científicos. Y lo que sí me dejó es, bueno, conocimientos varios, pero una cantidad de múltiples conocimientos, y, un, y también el ejercicio de los distintos tipos de lectura, ¿no? Uno sabe que la intención es distinta cuando vas a leer un texto diferente, es decir, yo no leo de la misma manera un texto que voy a corregir que un texto por placer, o un texto del cual me quiero informar, es decir, sobre que quiero aprender algo. Entonces, esa conciencia de cómo abordo los libros, de cómo abordo la lectura en los diferentes momentos para las diferentes funciones, la logré con esto, porque por ejemplo me pasaba que leía un libro súper interesante, uno de los libros de la colección de tesis, sobre cómo pasó Purmamarca de ser una ciudad huerta a un pueblo boutique. Me pareció maravilloso la historización, digamos, de esa transformación, y sin embargo, al tiempo de haber leído el libro, de haber corregido, ya no me acordaba nada. Y yo decía, y siempre me pasa eso, y digo, ¿cómo puede ser que se me diluye el conocimiento? Claro, porque mi intención de lectura es otra, entonces me concentro en otras cosas y estoy más pendiente de la forma, de la normativa, Claro. entonces el contenido se me escapa. Y eso también me pasa en la poesía. Yo cuando reescribo poesía estoy más pendiente de la forma. El contenido aparece en el primer respiro del poema. Es decir, es el aliento inicial, está el contenido.
ya después para mí es todo forma. Ajá, Eh, el contenido ya viene, una vez que el texto aparece, yo ya sé el tema, o sea, ya sé lo que quiero decir. Ahora, después, en trabajar el poema, está cómo lo quiero decir. claro, entiendo. Entonces, un maestro, has nombrado en alguna entrevista a Cecilia Perna, ¿qué le da el maestro a aquel que quiere escribir poesía? ¿Qué ha hecho ella, pues en tu caso en concreto, con tu trabajo a lo largo del tiempo? ¿Qué es lo que crees que has podido recuperar de esa relación? Bueno, ella primero nosotras nos conocimos de una forma muy particular, nos conocimos en lugar de entrevistada y entrevistadora, porque yo la entrevisté para una revista en la que escribí hace ya un montón, como en el 2013, y bueno, fue como, hubo mucha buena energía, buena onda entre nosotras, y al tiempito que ella lanzó uno de sus talleres literarios, me enganché para trabajar con ella, y, y fue mi pedido decirle, me gustaría que trabajemos, mi primer libro fue Barda, me gustaría trabajarlo con vos. Y ella yo había hecho talleres literarios, pero de manera muy esporádica y como muy separados en el tiempo, y nunca esto fue más una clínica de poesía, es decir, fue trabajar con ella, las dos solas, durante tardes de sábado, que es lo mismo que me pasa a mí ahora con las autoras de Tanta Ceniza. Entonces para mí fue novedoso, fue diferente. Primero eso, lo que me dejó fue la primera experiencia de trabajar con una maestra de la que yo digo, ella se enoja cuando digo, fuiste mi maestra, primera me dice, no, soy la madrina del libro, nada más. Este, pero porque yo aprendí muchísimo con ella, que estaba constantemente trabajando con la poesía. Yo en ese momento no estaba constantemente en estado de poesía, ella todo el tiempo trabajaba con la escritura, todo el tiempo trabajaba con la lectura. Yo estaba mucho conectada con mi trabajo, que mi trabajo era de horas, como te decía antes, frente a la computadora, leyendo cosas que realmente no eran agradables, estudios clínicos, sobre cáncer, sobre artritis, o sea, una cosa horrible. Y siempre al pendiente de la cantidad de palabras, de tener que llegar con una deadline. Entonces, esos momentos de encerrarnos a simplemente leer poesía, era una cosa que para mí fue un refugio, fue un lugar ameno, un locus amoenus fantástico. Y ella como supo transmitirme esto de como el ritmo propio. Ella siempre es muy corporal, Ceci, tiene una conexión muy personal con el cuerpo. Yo en ese momento además estaba como un poco disociada, siempre fui muy mental, y entonces encontrarme con ella fue como encontrarme también, acá estoy haciendo poesía, ¿no? Y acá estoy leyendo la poesía. Entonces, y cada uno de los encuentros era sentir el poema, ¿no? Sentir cómo vibraba dentro del cuerpo. Eso me lo enseñó ella, es decir, hacerlo, pasarlo por el cuerpo, sentirlo en el cuerpo, tiempo algo que me llevó mucho tiempo, digamos, elaborar, ¿no? Hacer propio. Pero eso me lo enseñó ella, digamos. Vino con esto de la lectura en voz alta y de hacerlo propio el poema adentro, ¿no? No simplemente que el poema está acá, yo lo leo, sí lo leo, pero con cierta distancia. No, hay ahí una cosa de una imbricación entre el sujeto y el poema que me la transmitió ella. Una experiencia, la verdad, sí, muy fundante, ¿no? De tu Sí, trabajo y eso hay que agradecerlo cuando uno tiene esos encuentros. Así que bueno, yo, Aisha, también te agradezco este encuentro para nuestro programa.
La verdad que ha sido muy nutritivo en muchos aspectos porque queremos a la poesía y los poetas nos dan un montón de estímulo para seguir adelante. Y mucha suerte con tu editorial y bueno, Bueno, y estos encuentros con las poetas amistosamente, que sigan produciendo cosas para el mundo de la poesía aquí en nuestro país que es tan necesario. Muchas gracias, Aiza Raba, por estar aquí con nosotros. muchas gracias a vos, Silvia, muchas gracias a Mariana por la invitación y bueno, gracias por este espacio, me encantó poder charlar, poder conversar, una hermosa experiencia, así que gracias. Bueno, este Gracias. espacio es para vos, nos podés convocar cuando quieras, presentar algún libro, estamos para eso. Es un antiespacio porque uno se va a estar, pero en Sí. el corazón está, eso seguro. Así que Bueno, muchísimas gracias, Aiza, por estar aquí con nosotros. muchas gracias, Silvia, hasta luego.